Feliz sábado, hermanos, a este culto. Vamos a empezar, como siempre, con una oración. Padre nuestro, que estás en los cielos, Señor, nos ponemos en tus manos una vez más para recibir tus bendiciones, para recibir tu Santo Espíritu, para que esté sobre nosotros, para que nos dé ese amor tuyo, esa paz, ese dominio propio que nos permita hacer esa vida de cristianos que tú nos pides y que al final pues, nos conducirá, gracias al sacrificio de tu Hijo, a la Canaán celestial. Ayúdame a mí especialmente, Padre, a presentar correctamente el tema. Te pido tu bendición para que me ayudes y te pedimos también todos pues, perdón por nuestros pecados, que en el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Bueno, pues feliz sábado, hermanos, a este nuevo culto que se titula De Abraham a Ismael. Recordemos pues que en dos cultos anteriores esto no se mueve, ¿eh? Vale, en estos cultos que estamos presentando ahora, bueno, sí, ahora sí. En estos cultos que estamos presentando, estamos haciendo un repaso a los principales eventos de la Biblia e intentando ubicarlos cronológicamente siempre que sea posible, ¿no? Para esta forma, pues, enmarcar a veces historias que conocemos de sobras, pero que si tuviéramos que ubicarlas en el tiempo exacto, quizá a veces nos costaría un poco, ¿no? La misión entonces de estos cultos, pues en principio es esta, aparte de ir profundizando en todos los eventos que han habido, pues para que podamos ir conociéndolos cada vez más, ¿no? Hoy en día, evidentemente, están pasando muchas cosas en el mundo, tal como se presentaba en la escuela sabática, casi que absorbe toda nuestra atención, pero desde luego el sábado también pues debemos de poder aprovechar para profundizar en todas estas lecciones que nos da la Biblia tan hermosas y a veces tan elocuentes, ¿no?, que nos van a ir sirviendo pues, para irnos preparando para estos momentos que nos vienen encima. En cultos pasados, pues haciendo este repaso, estuvimos viendo en el primer culto de esta serie, vimos pues desde la creación al diluvio y después en la segunda parte vimos del diluvio a la entrada de Abraham en Canaán en el año 1920 a.C., en esa primavera, y luego cuando Abraham, pues bajando por esas ciudades, se dirigió a Egipto a causa de una gran sequía. Nos quedamos en ese punto, ¿no? Hoy lo vamos a retomar y vamos a ir, si Dios quiere, pues hasta el nacimiento de Ismael, que fue pues ese hijo que nació a raíz de que Abraham pues, se juntó con la esclava Agar. Aquí tenemos pues esta cronología que hemos ido pudiendo sacar de lo que nos va dando la Biblia, de todos estos datos. Yo esto pues lo voy poniendo en orden, no para que nos lo aprendamos de memoria, por supuesto, sino pues a nivel de consulta en un momento determinado, cuando se acabe esta serie, poder tener esta guía para enmarcar a partir de aquí todos los demás hechos de la Biblia, ¿no? Poder ir encajando pues todas estas piezas. Nosotros nos quedamos, por tanto, en el último culto, vimos pues como esta entrada de Abraham a Canaán, con 75 años que tenía Abraham, y esto ocurrió, siguiendo toda esta cronología bíblica, en la primavera del año 1920 a.C. En el culto pasado estuvimos viendo, que esto ya se ha ido presentando, la forma como pues, Abraham entró en la tierra de Canaán. Él venía de la ciudad de Harán, donde se había refugiado después de salir de Ur, y pues muy posiblemente, como esta entrada fue en primavera, él entró por la parte de Dan, que es la ciudad más al norte de la tierra de Israel. De hecho, pues en esos días se decía pues, de Dan a Beersheba, queriendo decir pues, de la parte más arriba de Israel hasta la parte más baja. Entonces, Abraham muy posiblemente entró por Dan. Si hubiera entrado por la otra ruta, que era por el Jordán, a causa del crecimiento del río que tenía en esa época de primavera, pues hubiera sido mucho más complicado. Estuvimos viendo, por tanto, cómo entró por Dan, cómo bajó por Siquem primero, ahí acampó, y luego entre Betel y Jai, donde tuvo el otro campamento. A partir de ahí fue bajando hasta el Negev, que es el desierto, o más que el desierto, esa tierra más árida que hay al sur de Israel, y de ahí pues se fue a Egipto a causa de una gran sequía, nos dice la palabra de Dios, ¿no? Y en este punto pues nos quedamos. Vimos cómo
muy probablemente el faraón con el que tuvo que lidiar Abraham pues fue este Amenemhat II de la 12ª dinastía. Esto recordar, quien quiera pues que repase el culto anterior, que ahí se explica cómo lo hacían, cómo lo hacen los arqueólogos para calcular las cronologías de estos faraones de Egipto. Y hay algunas dinastías, concretamente la 12ª, en que hay mucha información, porque recordemos que se comparaba ese calendario egipcio, que era de 360 días, entonces al no ser 365 se iba moviendo cada año, y si esto se comparaba con la salida de la estrella Sirio, podía, sabiendo en qué momento salió la estrella Sirio del año de ese rey, de ese faraón, se podía calcular el año histórico en que había acontecido eso, ¿no? Entonces, bueno, cruzando todos estos datos nos salía pues que este faraón probablemente fue el que recibió a Abraham y toda su comitiva cuando se refugiaron en Egipto. Nos dice la palabra de Dios en Génesis 12, del 11 al 13, y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Esto precisamente lo hemos comentado en la escuela sabática. Aquí vemos pues cómo Abraham hizo esta verdad a medias o esta mentira a medias de querer, ante el temor que le provocaba el entrar en Egipto, en esa tierra pues en principio desconocida para ellos, ante ese temor, pues en vez de confiar en Dios, lo que hizo fue buscarse su propia solución, cosa que les trajo evidentemente muchas complicaciones, ¿no? La complicación que le trajo pues, es que se trajo a la realidad sus peores expectativas, ¿no? Que es que efectivamente esas gentes de Egipto vieron pues, la belleza de su esposa, de Sara, y al llegar a oídos del faraón pues, la cogió, la quiso tener para engrosar pues, su harén, ¿no? su harén de mujeres. En esa situación vemos cómo el faraón pues, le dio una gran dote a Abraham, pues, que hizo a Abraham rico, pero desde luego pues, causó pues, mucho trastorno, ¿no? Al punto que Dios mandó grandes plagas sobre Egipto para reivindicar, evidentemente, que esa era la mujer de un profeta, que esa mujer la tenía reservada para un otro destino, que era pues, que engendrara ese hijo, finalmente Isaac, que daría pues, paso a toda esa descendencia que vendría a ser la encargada de esa gran misión, ¿no? Desde luego, el pueblo de Dios en la figura de Abraham y todas esas personas, actuaran bien o mal, lo que está claro es que Dios las usaba para reivindicarse en cada situación, ¿no? Es decir, que ellos tuvieron, todas esas gentes de Canaán, pues oportunidades sobras de saber cuál era la verdad, ya fuera pues a través de las bendiciones que les traía Abraham o a través de los castigos de Dios que les podía mostrar al ir contra el pueblo de Dios, ¿no? La cuestión es que Abraham pues, salió muy rico de esa situación, ¿no? Vemos como el faraón pues, tuvo temor, entendió que ese Dios era el Dios verdadero y no quiso quitar a Abraham esa dote que ya le había dado, al contrario, lo acompañó hasta la frontera para que pudiera de alguna forma llegar otra vez a Canaán sano y salvo y más rico, mucho más rico de lo que había entrado, ¿no? Vemos en Génesis 12:16 como nos dice, e hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Y también nos dice en Génesis 13:2, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Es decir, que Abraham era un representante del pueblo de Dios y además pues, enriquecido gracias a la provisión que Dios le iba dando, ¿no? Entre estas criadas que hemos visto, entre estos siervos y estas criadas, muy posiblemente estaba Agar incluida. Agar era egipcia y es la que luego tuvo todo este papel tan predominante en toda esa historia que veremos a continuación hasta el nacimiento de Ismael, el hijo de Agar y de Abraham. Una vez salen de Egipto, esta comitiva de Abraham con todos estos rebaños ya enriquecido vuelve otra vez a la tierra del Negev. Esta tierra del Negev, que es esta zona que vemos aquí en este marrón oscuro, es, como hemos dicho, la zona quizá más calurosa de Israel y donde se depende mucho más de las sequías y de la lluvia, ¿no? Es este paisaje que vemos aquí, esto es una foto actual
de esta zona. Esto debe ser en los meses de verano, en que esta hierba, estos pastos, se secan totalmente. Esto no quiere decir que el ganado no pueda vivir ahí, porque las ovejas y todo el ganado pues pueden comer el heno seco que queda en todas estas montañas, ¿no? Pero es verdad que cuando llega el invierno, llegan también las lluvias y toda esta tierra reverdece. Es un momento, por lo visto, pues muy espectacular, al punto que se ha creado una fiesta en Israel pues para precisamente poder en fin, asistir a toda esta explosión de la naturaleza, vamos a decir, ¿no? Además, con un añadido que veremos ahora, ¿no? Vamos a leer rápidamente esta noticia, veremos un poco que esto es así, ¿no? Esto nos dice el titular: reverdecen las tierras del Negev chamuscadas por los ataques incendiarios de Gaza. Recordemos que hace unos años esa franja de Gaza, que era la franja donde estaban los filisteos en la época bíblica, esa franja de Gaza que no pertenece al Estado de Israel y que está en lucha contra ellos para hacerles la vida imposible. Uno de sus sistemas es pues, levantar globos incendiarios, digamos, que cuando caen en esas tierras de Israel provocan grandes incendios, ¿no? Entonces el artículo va de esto, pero nos servirá para ver esto que estoy comentando del Negev. Nos dice: las exuberantes tonalidades verdes han regresado a las tierras del Negev occidental del sur de Israel, ennegrecidas por ataques incendiarios desde Gaza durante el verano, gracias al inicio de las lluvias de invierno. Nos dice más abajo: los campos de la zona se secan en los calurosos meses de verano, lo que los hace susceptibles a los incendios, que se propagan rápidamente debido a los vientos que soplan tierra adentro desde la cercana costa mediterránea. Sin embargo, el área se vuelve verde cada invierno y atrae turistas de todo el país para el festival anual de Darom Adom, Red South. Esto es sur rojo. ¿Y por qué es sur rojo? Que celebra la floración de las flores rojas de Kalaniyot en el área. El festival comienza en enero. Nos dice: los calanillot son geófitos, lo que significa que sus semillas se parecen a las cebollas y están protegidas debajo de la tierra. Compiten con los pastos por el dominio. Desde que el fuego destruyó los pastos, los calanillot tendrán menos competencia y se espera que cubran las colinas de rojo este invierno con una ferocidad renovada. Bueno, todo esto quiere decir que el Negev, cuando llegan las lluvias en invierno, se tiñe de todas estas especies de tulipanes rojos que bueno, es tan espectacular por lo visto pues que han generado incluso pues todo un turismo, ¿no? Pero desde luego es una estampa pues que tiene también su parte espiritual, por supuesto, ¿no? Nosotros recordemos lo que presenté hace bastantes meses acerca de que el mapa de Israel, la geografía de Israel, es también una profecía de lo que sería la crucifixión de Cristo. En la geografía de Israel podemos ver ubicada también la escena de la crucifixión. Si nosotros cogemos pues, esta estampa de cuando Cristo fue crucificado y vemos que Cristo está arriba de esta escena, abajo tenemos el Arca de la Alianza donde se depositó la sangre, a la derecha pues tendríamos la herida en el costado de Jesús y a la izquierda nuestra, a la derecha de Jesús, estaría todo el mar Mediterráneo. Vemos cómo en la geografía de Israel hay un espejo de todo esto, ¿no? Por ejemplo, Dan es la ciudad que está más arriba de la geografía de Israel. Y Dan, recordemos que significaba juez. Por supuesto, Jesús es el juez. Además, Dan, en el idioma cananeo, era Lesem, y Lesem significa piedra preciosa, y también, evidentemente, nos evoca a Cristo, nuestro Salvador. Y también en cananeo se llamaba Dan, se llamaba Lais, que significa león. Con lo cual, esta parte del norte de la geografía de Israel nos evocaría pues, a Jesús directamente, ¿no? Luego teníamos el Jordán, donde pues, la herida del costado traspasado de Jesús vendría a ser en la geografía de Israel este Jordán, esta herida en la tierra, que es la más profunda que hay en toda la superficie terrestre, que llega a tener muchos metros por debajo del mar. Y recordemos que por ahí por ejemplo, es donde el Naamán, el sirio Naamán, pues se zambulló 7 veces para limpiar su lepra, ¿no? Quiere decir que este Jordán tenía esa también significación de ese costado traspasado de Jesús en la geografía de Israel. A la derecha de Jesús, a la izquierda nuestra, había el gran mar, ese Mediterráneo. Un gran mar en la Biblia, ¿qué es? Pues es un pueblo inmenso, ¿no? Es todas estas gentes del mundo que tenían que beneficiarse pues, de este sacrificio. Y finalmente, en la parte de abajo, en esta arca de la alianza,
tal como nos mostró Ron Wyatt, que se encuentra en el Monte Calvario, que también hemos hablado en la escuela sabática, sería pues esa población de Beersheba, que es la parte más al sur de la geografía de Israel. Recordemos que Beersheba significa el pozo del 7, o en otras palabras, pues la cisterna de la perfección. Bueno, una cisterna es un recipiente donde se recibe líquido, en este caso tiene este simbolismo del Arca de la Alianza y de su propiciatorio donde fue depositada esa sangre. Sabiendo, por tanto, y recordando esto, pues todavía cobra pues, más significado ver cómo esta zona, precisamente, que simboliza en el mapa de Israel esa escena de la crucifixión, cada año pues, se tiñe de rojo, ¿no? Bueno, es una curiosidad que quería enseñaros, pero la cuestión es que una vez Abraham y toda su comitiva salieron de Egipto, se instalaron, como hemos dicho, en el Negev, para luego, al cabo de cierto tiempo, no se nos dice cuánto, pues subir otra vez hacia el campamento que ya habían estado entre Betel y Jai, estas dos poblaciones. Allí ellos, entre estas dos poblaciones, instalaron otra vez su campamento, con todos los rebaños y con toda la comitiva. Recordemos también qué significaba estas dos palabras de Jai y de Betel. Jai significa montón de ruinas, literalmente, y Betel, casa de Dios. Entonces, aquí también hay una lección, evidentemente espiritual para nosotros. Nosotros en la Biblia no solo encontramos datos históricos y relatos históricos, sino que también a cada cosa podemos sacarle una enseñanza espiritual que nos puede ayudar para también nosotros posicionarlos para esta salvación que Dios nos ofrece, ¿no? Nosotros, ¿dónde tenemos que situarnos entre este montón de ruinas y la casa de Dios? Pues justo en esa parte más expuesta, ¿no? En esta parte donde nosotros hemos salido de este mundo, que es un montón de ruinas, de este mundo de pecado, pero todavía no hemos llegado a la casa de Dios. Entonces nosotros tenemos que situarnos en esta puerta estrecha, en este camino angosto, para que Dios pueda mostrar su fortaleza en nuestra debilidad, tal como nos dice la palabra de Dios. En 2 Corintios 12:9 nos dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esto tantas veces nos pasa a nosotros, huimos de la debilidad, nos da miedo la debilidad, nos da miedo que al salir del mundo pues quedemos expuestos, ¿no? que quedemos en evidencia delante de todos muchas veces. Dios se gloria en esta situación porque es donde Él puede precisamente demostrar su fortaleza, ¿no? Él nos levanta de eso. Y además nos dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es decir, que nosotros, como pueblo de Dios que somos, también de aquí sacamos una lección. También tenemos, como Abraham hizo, que poner nuestro campamento entre Betel y Jai. Betel, lógicamente, ya lo sabemos todos, significa casa de Dios. Esto es una imagen del Betel actual. No sé si en esos días quizá habrían más árboles o sería quizá más verde, pero así es como se presenta hoy en día, ¿no? También recordemos que Betel, siendo esta casa de Dios, hay también en esta geografía, en este relieve de las montañas, cuando combinadas por el sol hacen todas estas sombras, todo este juego de sombras, pues curiosamente y de una forma creo yo espectacular, esto ya se presentó también en el ministerio, pues se puede ver es el nombre de Yahvé escrito directamente en el relieve, ¿no? Cosa que también denota que realmente Betel es un sitio espectacular, ¿no? Este mapa está girado 90 grados, o sea, esto lo hemos girado para que se pueda ver el nombre correctamente escrito en hebreo. Nosotros cuando vemos que Abraham y Lot y todos los demás, junto con todos los rebaños, llegan a la zona entre Betel y Jai, llegan con todos esos rebaños, ¿no? Todos esos rebaños necesitaban de pastos frescos y necesitaban también de agua para ellos, ¿no? A veces no nos imaginamos el volumen que llegaban a tener todos estos rebaños, ¿no? Para hacernos una idea, vamos a leer Job 42:12, que nos dijo: y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14.000 ovejas, 6.000 camellos, 1.000 yuntas de bueyes y 1.000 asnas. Y de la misma forma, en Primera de Reyes 8:63 nos dice: y ofreció Salomón sacrificios de paz, los cuales ofreció a Jehová 22.000 bueyes y 120.000 ovejas. Imaginemos 120.000 ovejas, esto es mucho rebaño, ¿no? Así dedicaron el rey y todos los hijos de Israel la casa de Jehová. Es decir, que cuando llegaron
pues a la zona de entre Betel y Jai, imaginemos que ahí llegó un rebaño realmente inmenso, ¿no? En ese momento es cuando pues, Abraham y Lot, viendo que los pastores entre ellos empezaban a discutirse, pues decidieron separarse y Abraham, pues cediéndole quizá su derecho a escoger, pues se lo cedió a Lot y Lot decidió instalarse en estas ciudades de la llanura, en estas 5 ciudades de la llanura. ¿Dónde estaban estas ciudades de la llanura? Bueno, aquí es donde una vez más entra Ron Wyatt. Después os presentaré este libro de Josep, que se titula Arqueología Bíblica de Ron Wyatt y los antediluvianos, por si quien quiera adquirirlo y no lo tenga, ahí se explica todo esto muy bien, ¿no? Pero en todo caso, para el culto de hoy nosotros vamos a contar que efectivamente Ron Wyatt en su momento identificó cuáles eran estas 5 ciudades de la llanura. Vemos Zeboim en la parte, aquí tenemos el mar Muerto, lógicamente, en la parte norte tenemos Zeboim y Atmán, y en la parte más central Gomorra, y ya en la parte sur Sodoma y Zoar. Estas son las 5 ciudades que Ron Wyatt identificó. Aquí vemos pues, un mapa ya, una fotografía aérea, donde vemos pues, los mismos posicionamientos, y aquí vemos pues, otra perspectiva en la cual está visto esto desde Jordania mirando a Israel. Aquí vemos pues, lo mismo, Zoar, Sodoma, Gomorra. Fijémonos que hay como unas zonas como blanquecinas, que esto pues, todavía es la ceniza, es tierra en forma de ceniza que ha quedado y que se ve pues, así, de este color blanco, ¿no? Con lo cual eso se ve que quedó todo totalmente quemado cuando hubo la caída del castigo, ¿no? Que Dios les mandó y que acabó con estas ciudades. Aquí vemos pues, la parte del norte del Mar Muerto con estas otras dos poblaciones. En esos momentos en que Abraham y Lot se separan, esta zona era una zona, por supuesto, muy fértil, no era como después del castigo, sino que era una zona que al tener esa profundidad por debajo del nivel del mar, pues tiene un clima tropical que lo hace realmente, hace que esa zona sea pues, muy fértil, ¿no? Nos dice en Génesis 13:10, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Estas 5 ciudades, además, formaban lo que era la frontera oriental de la tierra de Canaán. Estaban pues puestas en línea, tal como dijo Ron Wyatt, y marcaban esta frontera natural, tal como nos dice Génesis 10:19, y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboim hasta Lasa. Aquí se marca tanto la frontera occidental, que era esta que iba desde Sidón arriba en la costa del Mediterráneo hasta Gerar y Gaza, que antes hemos leído una noticia, Gaza sigue estando de actualidad. Y luego vemos la frontera oriental, donde estaban pues, estas ciudades de la llanura, junto con esta Lasa, que no se sabe dónde estaba, todavía está por descubrir. Sin embargo, esta explicación que Ron Wyatt pues, nos ha dado acerca de estas ciudades de la llanura no coincide con lo que en general el mundo cristiano, para variar, pues dice, ¿no? Ellos defienden que las 5 ciudades no se pueden encontrar hoy en día porque quedaron sumergidas en esta parte del sur del Mar Muerto. Hoy en día el Mar Muerto, al parecer, según dicen, tiene más agua de la que había en esos años y, por tanto, toda esta parte del sur que vemos, este pequeño lago que vemos aquí debajo del Mar Muerto, que está señalado con la flecha, esto no existía. Entonces ellos dicen que las ciudades están sumergidas en el agua, ¿no? Nosotros esto podrías decir, bueno, ¿y quién tiene razón, no? Pero con la Biblia al menos hay una ciudad que es Zeboim, que se puede ver claramente que estaba al norte del Mar Muerto. Y vamos a analizarlo rápidamente para también poder tener argumentos si en algún momento alguien nos pide razón de esto, ¿no? Zeboim, por tanto, la Biblia, ahora lo veremos, nos dice que está al norte del Mar Muerto. Aquí tenemos esta población que es Micmas. Aquí recordemos que un ejército de filisteos enorme se reunió para presentar batalla contra Saúl y contra Israel. Entonces, en esa situación se nos explica cómo hay unos destacamentos que salen en 3 direcciones, ¿no? Nos dice en 1 Samuel 13:17, y salieron merodeadores del campamento de los filisteos en 3 escuadrones,
Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra, que esto está al norte de Micmas, hacia la tierra de Sual. Otro escuadrón marchaba hacia Bet-Jorón, que está al oeste de Micmas, y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira al valle de Zeboim, es decir, una de estas ciudades de la llanura, hacia el desierto, ¿no? Bueno, si nosotros vemos el mapa, lo más lógico es que efectivamente nos esté marcando estas tres direcciones, una hacia Ofra, otra hacia Bet-Jorón y otra hacia Zeboim, ¿no? Si Zeboim estuviera en el sur del Mar Muerto, realmente sería como muy raro, ¿no? Decir que si el profeta quería decir que bajaron hacia el sur, pues hubiera dicho bajaron hacia Jerusalén o hacia Hebrón, pero precisamente Zeboim, que hubiera estado tan al sur, no tiene tanto sentido. Entonces, eso apoya la versión de que efectivamente estas dos ciudades estaban arriba del Mar Rojo, no en esa parte sumergida. El Mar Muerto, perdón, el Mar Muerto. Aquí tenemos Génesis 13, 14 al 17, donde vemos esta separación que hubo. Dice Jehová, dijo a Abraham, bueno, perdón, la separación. Esto después de separarse, Dios quiso pues recordarle a Abraham la promesa, era la cuarta vez que lo hacía, lo había hecho en Ur de los Caldeos, lo hizo después en Harán, lo hizo también en Siquem y ahora pues repetía la promesa a Abraham entre Betel y Jai. Y le dijo, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente. Es decir, que esta zona, esta situación realmente era el ombligo del mundo, en cierta manera, ¿no? Ahí está la escalera de Dios que sube al cielo también. Nos dice, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Bueno, Abraham recibe esta soporte de Dios, recibe esta profecía sobre él, ¿no? Y él, bueno, esto evidentemente le reconforta. ¿Qué objetivo tenía Dios con Abraham? Desde luego con Abraham vemos que su objetivo era levantar un pueblo que habitando en Canaán fuera luz para el mundo, para que pudiera preparar al mundo para esa primera venida de Cristo. Esa fue la intención de Dios con Abraham, que recordemos también que era ya del poco pueblo que quedaba en esos momentos, después del arca, que hubo toda esa dispersión del pueblo de Dios y que poco a poco se fue apagando, ¿no? Por lo tanto, es lo que quería Dios que hiciera Abraham, era la misión que tenía para él. Todo esto se truncó, sabemos que no aceptaron a Cristo, incluso pues lo crucificaron, con lo cual todo ese pueblo quedó descartado, ¿no? Sin embargo, pues hoy en día hay un pueblo que se llama judío, que se hacen llamar judíos, y que gracias a las élites de este mundo que mandan, pues han podido instalarse en la zona de Jerusalén, en la zona de Israel, y desde allí pretenden pues ser luz para el mundo, en el sentido de que están intentando, como vemos en esta imagen, captar a todas las naciones para que finalmente se pongan todos en línea con esta falsa venida de Jesús, que va a ser esta venida de Satanás, en definitiva, ¿no? Pero a diferencia de los planes de Dios, que era pues que ese pueblo suyo fuera luz realmente, una luz franca, una luz abierta con todo el mundo, pues este pueblo que hay hoy en día, que se hace llamar pueblo judío, pues está dando una luz totalmente soterrada, con medias verdades y siempre de una forma totalmente tras bambalinas, digamos, ¿no? No hablando de una forma abierta y de una forma sincera. La cuestión es que desde entre Jai y Betel, donde estaban, pues decidieron trasladar su campamento, Abraham y los que quedaban, hacia la zona del encino de Mamre, en la zona que hoy en día se conoce como Hebrón. ¿Quién había en el encino de Mamre? Bueno, este Mamre sabemos que era un amorreo, y estos amorreos, pues, en ese momento tenían la preeminencia en la zona de Canaán. Era una tribu. ¿Quién eran los amorreos? Bueno, vamos a verlo. Los amorreos era una tribu que eran descendientes de Cam y de Canaán, juntamente pues, con los eteos y con los sidonios y todas las tribus que habían, cananeas, que se instalaron en esa franja del mar Mediterráneo, en esta zona en rojo de Canaán, cuando hubo la dispersión en la Torre de Babel. Todas estas tribus cananeas se instalaron ahí y los amorreos eran una de estas tribus. ¿Vale?
Y cuando Abraham llega a Hebrón, cuando Abraham llega al encino de Mamre, ahí se encuentra pues a estos amorreos, que aquí vemos pues al parecer un relieve que los representa. Estos amorreos, Abraham evidentemente se pudo entender perfectamente con ellos, porque estos amorreos no hablaban ya una lengua cananea, sino que hablaban una lengua semita, con lo cual Abraham, que era hebreo y por tanto era una lengua también semita, pudo entenderse a la perfección con todos esos pueblos que vivían en Canaán. Recordemos también la historia, ¿no?, de cómo pues, en la Torre de Babel Dios confundió las lenguas y a todas esas tribus cananeas, a todas esas tribus de Cam, les dio lenguas aisladas, es decir, entre todas estas tribus no se entendían entre ellos. Cuando al cabo de los años el imperio sumerio a manos de Nimrod los conquistó a una parte de esos semitas que todavía estaban en Ararat conservando el hebreo antediluviano, toda esa influencia fue bajando hacia la parte de Mesopotamia y también por la parte de Canaán. Con lo cual, esas tribus cananeas que ya habitaban en Canaán y que no se entendían entre ellas, cogieron el semita como lengua franca, lo mismo que pasa hoy tantas veces, ¿no? Lo mismo que fue, por ejemplo, el castellano, también fue la lengua franca que adoptaron todos los pueblos de aquí, la península, en su momento medieval, ¿no? Y así ha sido siempre en tantas partes. Pues lo mismo en los días de Abraham. Gracias a esto, pues se podían entender perfectamente. Los amorreos, para seguir ahondando un poco en la historia de esas tierras y no solo quedarnos a veces en la superficie, sino profundizar un poco más quiénes eran estas gentes, pues vemos que en esos días de Abraham realmente dominaban todo el territorio, dominaban todo Canaán, dominaban las principales ciudades. Ahí habían ciudades-estado, cada ciudad tenía su rey y tenía pues, su pueblo que estaba supeditado a él, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en Génesis 15, 16, cuando se nos habla de toda la población de Canaán como si fueran todos amorreos, ¿no?, para denotar un poco que tenían realmente esa preeminencia en esos días. Nos dice, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Es decir, que en los días que Abraham llega a esa población de Kiriat Arba, de Hebrón, pues los que mandan ahí son los amorreos. ¿Cuándo cogieron la preeminencia los amorreos? Porque los amorreos hemos dicho que era una tribu más de todos los cananeos que habían, ¿no? Allí habían muchas tribus cananeas, pero resulta que los amorreos cogieron la preeminencia. ¿Cuándo fue esto? Bueno, muy posiblemente esto aconteció cuando, esto es un resumen de todo lo que hemos ido presentando, en la zona de Mesopotamia pues hubo este imperio sumerio después de la dispersión de Babel, luego hubo este imperio acadio, pues entre que cayó el imperio acadio, que controlaba en gran parte Canaán, y el ascenso del imperio guti, ahí hubo un vacío de poder en la zona de Canaán que muy probablemente aprovecharon estos amorreos para coger la preeminencia respecto a las demás tribus. Una vez tuvieron esa preeminencia, se dedicaron estos amorreos no solo a quedarse en Canaán, sino que empezaron a apretar también en toda la zona de Mesopotamia, en todas las ciudades que había en Mesopotamia, sobre todo en el periodo de la tercera dinastía de Ur, y ahí pues incluso se hicieron con el control de alguna ciudad como por ejemplo Babilonia mismo y otras ciudades de ahí, ¿no? Es decir que los amorreos eran los que en definitiva mandaban en esa zona después de años de lucha y de conflictos, cuando llegó Abraham a Hebrón para instalarse ahí con su familia. Evidentemente, Hebrón, este es el nombre que luego le pusieron los hebreos. Antes esa población se llamaba Kiriat Arba. Kiriat Arba quiere decir la ciudad de Arba. Nos dice Josué 14:15, mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaceos, era un gigante Arba. Arba tuvo un hijo que fue Anac y de Anac salieron los anaceos. Esta era la población oriunda de la zona de Hebrón, de la zona de Kiriat Arba, eran los que vivían ahí. Sin embargo, los amorreos era la tribu que tenía la preeminencia también en esa zona. Los anaceos en ese momento estaban supeditados a los amorreos. Esta situación no duraría para siempre. Vemos como, por ejemplo, cuando ya pasados prácticamente 430 años, pues Israel manda a esos 12 espías para inspeccionar la zona de Canaán, pues vemos como ahí ya en la zona de Hebrón solo hay anaceos, ya no están estos amorreos. Por lo cual ese poder amorreo decayó en un momento también determinado que veremos en próximos cultos, ¿no?
Nos dice Números 13:22. Y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban Ahimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Es decir, que en Hebrón estaban estos hijos de Anac, estos hijos de estos anaceos, ¿no? También vimos allí gigantes, nos dice, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecimos a ellos. Es decir, que en Canaán pues estaban, y concretamente en Hebrón, habían estos anaceos, en los días de Abraham supeditados a los amorreos, pero que luego se deshacieron de ese yugo y continuaron habitando en esa zona ya 430 años, pasados 430 años cuando quisieron entrar en Israel, ¿no? Cuando hubo la conquista de Israel, 40 años más tarde, seguían ahí esos hijos de Anac, esos anaceos. Nos dice Josué 15, 13 al 14, mas a Caleb, hijo de Jefón, dio su parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento de Jehová a Josué, la ciudad de Kiriat Arba, padre de Anac, que es Hebrón. Y Caleb echó allí a los 3 hijos de Anac, a Sesai, a Ahimán y a Talmai, hijos de Anac. O sea que ahí los vemos todavía a estos gigantes, a estos anaceos, pues instalados en la zona de Hebrón. Y finalmente, una vez ya se realizó la conquista, pues vemos que todavía se podían encontrar en algunas partes de Canaán. En Josué 11, 21, 22 nos dice, también en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaceos de los montes de Hebrón, de Debir, de Anab, de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Ninguno de los anaceos quedó en la tierra de los hijos de Israel, solamente quedaron en Gaza, en Gat y en Asdod. Kiriat Arba, por tanto, es la ciudad de Arba, Además nos da un dato, para ya completar este tema de Hebrón, nos da un dato la Biblia interesante, que es en Números 13, 22, que nos dice lo siguiente. Nos dice, y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban Ahimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Vale. Y después dice, Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Bueno, aquí se recalca mucho que Hebrón fue fundada 7 años antes de esta ciudad egipcia de Zoán. ¿Por qué nos lo dice la palabra de Dios esto, no? Porque a veces dices, bueno, ¿y esto de dónde sale, no? Bueno, evidentemente Zoán, nosotros sabemos que en otras partes de la Biblia se la llama pues Avaris y se la llama también pues Rameseses. Entonces era esa ciudad que tuvo tanta importancia para el pueblo de Dios cuando entró a refugiarse en Egipto en los días ya de Jacob y en su mayor grosor de población se instaló ahí, ¿no? Por eso el profeta pues quiere hacer esa relación, ¿no? En todo caso, Hebrón era una ciudad antiquísima, juntamente con esta Zoán, que fueron creadas después de esa dispersión de Babel. De forma que cuando Abraham llega a la zona del encinar de Mamre, hace coalición con los amorreos, con este poder que predominaba en toda la región, ¿no? Nos dice, y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Abraham se alió con estos amorreos. En esos días en que Abraham pues, llega al encino de Mamre y hace alianza con ellos, hemos dicho que los amorreos tenían la preeminencia en Canaán, pero era en parte, ¿no? Era en parte porque igual que hoy en día, si tú quieres hacer cualquier cosa, tienes que pedir permiso a los Estados Unidos, que son los que tienen el poder militar. En esos años, el que tenía el poder militar era esta ciudad que vemos a la derecha, abajo, que es Larsa. Esta ciudad que estaba en Mesopotamia, ya vimos en cultos pasados como en un momento determinado, en los días de Abraham, en los días que Abraham salió hacia Harán, esta ciudad de Larsa cogió la preeminencia en toda esa zona. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, que como precisamente iba contra Isin, que es la ciudad que vemos un poco más arriba, esta ciudad de Isin estaba aliada con los amorreos, pues esta ciudad de Larsa, junto con su aliado Elam, que Elam era este reino que estaba a la derecha de Mesopotamia, pues hicieron una gran coalición que no solo atacó a la ciudad de Isin para coger la preeminencia, sino que continuó viaje y llegó hasta toda la zona de Jordania y a la zona de Canaán para someter a todas estas ciudades amorreas que eran aliadas de Isin y que estaban, digamos, en el bando contrario a Larsa, que era lo que se erigió como el gran poder en esa época. Entonces, bueno, todas estas ciudades cananeas recibieron. Cuando Abraham llega
a la población esta de Hebrón, de Mamre, pues se encuentra con esta situación. Esos amorreos están supeditados totalmente pagando tributo. Pero están, digamos, nos dice, cansados ya, ¿no? En Génesis 14:4 nos dice, 12 años habían servido a Kedorlaomer y en el 13º se rebelaron. Este Kedorlaomer era un rey, era el rey de Elam, como vemos aquí, que haciendo coalición con Larsa los había atacado 12 años antes y los había supeditado a todos. Cuando Abraham está en Hebrón, pues hay ese descontento, ¿no? Al punto que dejan de pagar. Como todos sabemos ya, en Génesis 14, del 1 al 2, nos dice: aconteció en los días de Amrafael, rey de Sinar, Arioc, rey de Elasar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Senmeber, rey de Zeboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Así que hubo pues esta operación de castigo al cabo de 14 años de haber habido esa conquista, ¿no? Nos dice Ellen White que Kedorlaomer, rey de Elam, había invadido la tierra de Canaán hacía 14 años y la había hecho su tributario. Ahora varios de los príncipes se habían rebelado y el rey elamita con 4 aliados marchó de nuevo contra el país para someterlo. Este es el recorrido que hizo este ejército en su operación de castigo cuando entró al cabo de 14 años para volver a supeditar todas estas ciudades amorreas que se habían rebelado contra este tributo que debían pagar a Larsa y sus aliados. En esta batalla, Lot y su familia pues, salen perdiendo, evidentemente, ellos residían en Sodoma, y allí pues son hechos prisioneros y son llevados junto con todo este ejército hacia la zona de Dan, hacia la zona de arriba, para, en fin, ser directamente ya llevados como esclavos a Mesopotamia de vuelta, ¿no? En esa época había todo este tráfico de esclavos y por tanto ellos no los mataban, sino que los iban a usar como esclavos, ¿no? Hay uno pues, que se escapa de toda esa situación, puede avisar a Abraham y a sus aliados amorreos y los persiguen y los liberan. De estos 4 reyes, que son los que forman alianza para retomar el control en Canaán, hay 3 que están muy claros, ¿no? Amrafael, rey de Sinar, este pues era de una ciudad de Mesopotamia, no se especifica cuál, porque Sinar es Mesopotamia. Arioc, rey de Elasar, este era el rey de Larsa, Elasar era Larsa, y luego está Kedorlaomer, rey de Elam, que era el otro poder de esa época, el otro aliado con Larsa. Y luego vemos aquí Tidal, rey de Goim. Este Tidal, rey de Goim, ¿quién era? Aquí en el Diccionario Bíblico Adventista nos da una aproximación, nos dice rey de Goim, es decir, de naciones, quien junto a Kedorlaomer invadió Transjordania en los días de Abraham. Por mucho tiempo el nombre de este rey se equiparó con el de Tudalillas, un nombre que ostentaron varios reyes eteos, el primero de los cuales gobernó desde su capital Cusar. Aunque resulta imposible identificar el Tidal de Génesis 14 con algún rey eteo, es posible que un primitivo eteo o protoeteo llevara este nombre. Su título de rey de naciones no nos permite identificar el país sobre el cual gobernaba, pero hay semejanzas con este título en los textos de Mari, en los cuales la palabra Gaum significa grupo o banda. Esto podría sugerir la posibilidad de que Tidal fuera rey, no sobre un reino organizado, sino sobre una tribu nómada sin residencia fija. Siendo que los eteos invadieron Anatolia y la media luna fértil, dice aquí en los días de Abraham, esto no es correcto del todo, Tidal, si fue eteo, podría haber sido designado correctamente como rey de un grupo de gente. Bueno, en definitiva, lo que vemos es que estos eteos eran, lógicamente, ¿quiénes eran? Eran una tribu cananea. Cuando hubo la dispersión en Babel, estos eteos fueron uno de los descendientes de Canaán. Nos lo dice la propia palabra de Dios, aquí en Génesis 10, del 15 al 19. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Het, que eran los eteos, al Jebuseo, al Amorreo, que ya lo hemos visto, al Gergeseo, etc., ¿no? Es decir, que esta gente eran los eteos. Los eteos, como dice el Diccionario Bíblico Adventista, en esos años en que hay esta invasión en la zona de Canaán por este imperio de Larsa y de Elam, pues residían en esos momentos, ocupaban la zona del centro de Turquía, en la Anatolia de esos momentos, ¿no? Estos eteos, ¿cuándo fue que se movieron de Canaán a esta zona de Turquía? Bueno, esto no se sabe, ¿no?
pudo ser o bien cuando hubo pues toda la entrada de todos los semitas de la tribu de Asur desde el norte, en su momento esto ya lo explicamos, o bien también pudo ser cuando con la caída del imperio acadio pues hay esa toma del poder de los amorreos en Canaán y en consecuencia quizá los eteos en ese momento tuvieron que marcharse de ahí, ¿no? Quizá también estaban luchando por esa preeminencia al haber ese vacío de poder, ¿no? No lo sabemos en todo caso. Lo que sí es cierto es que estos eteos que estaban en la zona de Turquía, pues se hicieron alianza con este ejército de castigo que vino desde Mesopotamia para hacer la guerra directamente a los amorreos. Querían quedarse con este poder. Luego, cuando continuemos con estos cultos, veremos que más adelante Abraham, cuando está en Mamre, ya no se dirige a los amorreos, sino que ya se dirige a los eteos. Es decir, que de alguna forma ellos consiguieron en fin, arrebatar el poder de alguna forma a los amorreos, ¿no? También es muy importante, esto ya se ha dicho, pero remarcarlo una vez más, los eteos no eran los hititas. Esto es una confusión que está muy extendida en el mundo cristiano. Los hititas era, como nos dice en la Wikipedia, aquí marcado en rojo, el hitita es la más antigua lengua indoeuropea conocida, es decir, ellos eran de Jafet. En cambio, hemos visto cómo los eteos eran cananeos, es decir, que son dos pueblos totalmente diferentes. Lo que sucede es que estos eteos ocuparon Anatolia y cuando fueron bajando, ese espacio que dejaron los eteos en Anatolia, en Turquía, pues lo ocuparon al cabo de los siglos estos hititas, porque además los hititas vinieron después de estas escenas de Abraham, bastante después. Con lo cual, también remarcar este punto, ¿no? No son los hititas los eteos. Para ir continuando, pues vemos cómo, pasada esa recuperación de Lot y de toda su familia y recuperar las cosas que habían robado, pues Abraham y su ejército son recibidos por Melquisedec en la actual Jerusalén, en esos momentos Salem. Ahí pues los sale a recibir y le da a Abraham ese pan y esa agua como simbolismo, digamos, de que el sacerdocio de Melquisedec pues era una representación, un simbolismo del sacerdocio del mismo Cristo, ¿no? Y, en definitiva, pues pasadas estas escenas que todos conocemos de sobras, pues Abraham y su familia, Abraham y su ejército, mejor dicho, pues bajan otra vez para instalarse y continuar viviendo en la zona de Hebrón, en la zona de Kiriat Arba. Evidente, o sea, por supuesto, pensemos cómo se debía encontrar en ese momento Abraham, ¿no? Acababa de derrotar a la potencia mundial de ese momento, a toda la coalición que era el ejército de Larsa, ¿no? Desde luego él estaba temeroso de que se vengaran, ¿no? De que hubiera otra operación de castigo y fueran ya directamente a por él. Con lo cual, Dios quiere tranquilizarle y quiere prometerle que no le va a pasar nada. En Génesis 15:1 leemos: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. En esos momentos, a Abraham se le promete una vez más lo que ya se le había prometido en otras ocasiones. Se le dice que de Abraham saldrá una gran descendencia y también de que poseería Canaán, ¿no? Pero se añade a estas dos promesas, se añade una tercera desde que tendría pues que un hijo, ¿no? Porque él estaba en ese momento también preocupado, tenía ya, pues si entró con 75 años y aquí ya prácticamente tenía 85 años, ¿no? Y su esposa, que era 10 años menor, pues tenía 75. Con esas edades, pues ya él veía imposible poder tener descendencia y tenía esa preocupación. Dios quiere tranquilizarlo y le hace la promesa inaudita de que tendrá un hijo a esa edad. Abraham pues lo cree por fe y gracias a eso pues Dios procede a hacer pacto con él. Recordemos también como en Génesis 15:9, y le dijo: tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Ahí pues se parten estos animales tal como nos explica la palabra de Dios y se hace este surco que representa en definitiva pues el cuerpo partido de Cristo y la sangre pues que sale de ese cuerpo, que es lo que nos da la salvación. Nosotros como cristianos, tal como hizo Abraham, debemos andar por ese surco, debemos andar por esa sangre, ¿eh? Es el camino que nos lleva a la salvación. A veces es un camino totalmente simbólico, nosotros no tenemos que mancharnos de sangre literal, pero es verdad que a lo largo de la historia
han habido tantos cristianos y creyentes antes de los cristianos que han tenido que recorrer esa sangre de forma literal, ¿no? Y entonces a mí esto pues me recuerda un poco las escenas que nos cuenta Ellen White, que ella vio en el cielo, cuando ahí, pues entre todos los salvos, hay personas que vestidas de blanco tienen un ribete rojo en la parte inferior del vestido, que son los que murieron mártires, ¿no? Los que murieron dando su vida literalmente por Cristo, ¿no? Entonces, bueno, esta imagen a mí me ha recordado un poco al ver a Abraham andando en esta sangre y manchándose también el vestido de rojo, pues esas escenas que, si Dios quiere, veremos en el cielo, ¿no? La cuestión es que, en definitiva, lo que pasó es que después de hacer pacto con Dios, a Abraham y a su mujer no se les ocurrió otra cosa que buscarse la solución por su cuenta, y en ese momento, pues, Sara propuso a Abraham que tomara pues, por esposa a la criada, a Agar, y con ella tuviera descendencia. Lo vemos en Génesis 16:3, que nos dice: y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Aquí vemos pues ya dos datos cronológicos que ya podremos incorporar al cuadro que tenemos, y con esto pues ya finalizaremos este culto, en la cual vemos que era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Vemos cómo, por tanto, en el 1911-1910 a.C., Abraham se junta con Agar a los 10 años de entrar en Canaán. Y en el 1910-1909 a.C., recordemos que los años en la Biblia se cuentan de Tisri hasta el mes de Lul, no desde enero hasta diciembre como hacemos nosotros, sino que ellos parten de septiembre-octubre y van hasta el septiembre-octubre próximo. Pues entre 1910 y 1909 Abraham pues tuvo a este hijo Ismael con 86 años. Este hijo que trajo toda esta decisión que tomó esta pareja, trajo tantas consecuencias que hoy en día pues estamos viendo en todo el Medio Oriente, como todas estas consecuencias de desobedecer, Dios las perdona, pero desde luego siempre tienen consecuencias y hoy pues están pagando, ¿no? Hoy lo que va a llevar las escenas a este mundo, a las escenas finales, pues el pueblo ismaelita, ¿no? Como se conocía antes a los árabes, pues a los musulmanes, pues va a ser, realmente va a tener un papel primordial. A mí me gustaría también, antes de terminar, pues recordar a todos pues, los que nos puedan escuchar estos dos libros que nuestro hermano Josep pues, ha editado hace ya pues, unos meses. El primero es este, Solución para la crisis mundial, donde se hace un relato muy, muy detallado, pero a la vez muy ligero de leer, de todo pues, lo que está aconteciendo ahora, ¿no? Desde el COVID hasta todos los planes de estas élites para llevar a las últimas escenas de este mundo a su conclusión. Es un libro que realmente pues, recomendamos pues, para poder también hacer obra misionera con él. Y también pues, este otro libro que ha editado en segundo lugar, que es precisamente Arqueología Bíblica de Ron Wyatt y los antediluvianos. Es un libro que nos cuenta de una forma también muy resumida y fácil de leer, pero también que no se deja nada, pues todo lo que es estos descubrimientos que hizo Ron Wyatt en su momento, que han sido fundamentales para dar luz a toda esta iglesia que, estando en este estado laodicense, pues necesita ser despertada, ¿no? Necesita ser despertada. ¿Y cómo vamos a despertarlos? Pues bueno, los descubrimientos de Ron Wyatt, desde luego, es un arma muy poderosa, ¿no? O sea que si alguien está interesado y quiere más información o quiere pues, pedirlos directamente, pues está la web, en la última página, el correo electrónico. Yo siempre digo web porque soy de la vieja escuela, perdón. Que es pues josepsanvicens@gmail.com. Josep San Vicens sería pues pronunciado en castellano. Y nada más, hermanos, pues hasta aquí este culto y vamos a terminar con una oración. Padre nuestro, que estás en los cielos, Señor, te pedimos tu protección especial para estos tiempos que estamos viviendo y por los que nos vienen encima.
tal como se anuncia constantemente en noticias de actualidad. Tú nos has ido avisando de todo lo que estaba por acontecer. Vemos como hoy en día ya es una realidad total. Ayúdanos, Padre, a estar totalmente en sintonía contigo, a confiar en todo en ti, como hizo Abraham, como hicieron todas estas gentes de hace ya tanto tiempo y que son una lección viva para nosotros. Ayúdanos a no olvidarlas nunca, a no dejar nunca el estudio de la Biblia, que es donde tú nos das tus riquezas, porque además pues no solo nos bendices con el Espíritu Santo, sino que también nos transformas con la contemplación de tu palabra. Perdónanos pues todos nuestros pecados, Señor, que en el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén.